Amigo mío, la escena fue así, tomó el galón y me lo entregó, lo volteé para llenar el vaso y tomé un sorbo. El agua tenía una textura extraña y viscosa, y en ese preciso momento mi supervisor empezó a gritar. No bebí más, pero ya era demasiado tarde. Esa agua procedía de algún arroyo, donde el camión de la empresa se había averiado y decidieron llenar el depósito con lo que encontraron. El calor en Tucson ese verano era insoportable, con temperaturas entre 48 y 50 grados, y el líquido permaneció allí, fermentándose bajo el sol abrasador. El resultado: una intoxicación violenta. Mi salud colapsó en cuestión de horas. Primero vinieron los calambres, luego la fiebre, la debilidad extrema. Al final me diagnosticaron cólera y disentería. Pero eso no fue todo. Cuando más tarde abrimos el frasco, lo que vimos fue una pesadilla, un barro rojizo, lleno de algas, larvas y diminutos insectos nadando allí, como si fuera una sopa de podredumbre. El olor era nauseabundo. Y yo había bebido eso. A partir de ahí todo fue cuesta abajo. Mi visión se volvió borrosa, mis piernas ya no me sostenían. Recuerdo que me desplomé en el suelo de la cocina, ya sin fuerzas, mientras mis compañeros salían corriendo a buscar ayuda. Fue en ese momento que todo cambió. Mi último aliento escapó de mis labios mientras intentaba acariciar a mi perro. Mi mano pasó por su hocico como niebla y ella comenzó a aullar asustada, como si sintiera algo terrible. Entonces, de repente, estaba flotando sobre mi propio cuerpo, escuchando los gritos de mis vecinos de abajo. Y ahí empezó el viaje. No era oscuridad, pero tampoco era luz. Hubo un resplandor distante, algo que me empujó hacia adelante. Como ateo convencido, nunca esperé eso. Al principio pensé, bueno, si existe el cielo, debe ser este. Pero la esperanza duró poco. El túnel frente a mí se transformó en algo grotesco, un remolino de colores enfermizos, verdes y amarillos sucios, con sonidos y olores que me revolvieron el estómago. Fue como ser absorbido por un huracán. Cuando llegué al otro lado, el escenario era aún peor. Había gente allí, pero no como me imaginaba. Eran almas atrapadas en sus propias maldiciones, viviendo sus peores pesadillas en un ciclo interminable. No hubo redención, no hubo alivio. Solo dolor, repetido para siempre. Un hombre, por ejemplo, quedó atrapado en un horno, ardiendo vivo sin morir jamás. Otro se estaba ahogando en un mar de sus propios horribles recuerdos. Y lo más aterrador: nada de lo que hice podría cambiar eso. El destino ya estaba echado. Hoy estoy aquí para contar esta historia porque necesita ser escuchada. No es una historia de terror, no es ficción. Eso es lo que vi, lo que experimenté. Y si hay un mensaje en todo esto, es que el más allá no es un lugar que podamos ignorar. Existe, y lo que encontremos allí depende enteramente de las elecciones que hagamos aquí. Hoy me acompaña un invitado muy especial, Brian Melvin, autor de un libro escalofriante sobre su experiencia. Era ateo, murió y acabó en el infierno. Y ahora está aquí para compartir con nosotros lo que presenció. Brian, es un gran placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es un placer estar aquí. ¿Cómo estás? Sé que estás en Colorado, donde hace un frío agradable. Yo, por otro lado, estoy en Nashville ahora mismo. Una vez viví en California, pero la vida me trajo aquí. Y Nashville tiene su encanto, ¿no? Tengo familiares en la ciudad, así que ya conozco bien el lugar. Me alegro de que hayas venido. Brian, sé que has tenido dudas sobre la fe, hasta que un día todo cambió. Queremos escuchar tu historia, comenzando con ese fatídico día. ¿Puedes contarnos cómo pasó todo? Por supuesto. Para entender lo que viví, necesito retroceder un poco en el tiempo. Crecí en un hogar cristiano, en una familia bautista del sur. Pero la vida tiene sus caminos tortuosos y con el tiempo me alejé. La escuela, los libros, las influencias que me rodeaban, todo me alejó de la iglesia. Llegué al punto de discutir con mis padres, quienes, cansados de pelear, terminaron dejándome quedarme en casa y ver dibujos animados como Rocky y Bushwinkle. Así me enamoré del personaje del científico loco y su perro, que viajaban en el tiempo y debatían sobre filosofía. Eso me fascinó. Empecé a devorar libros de filosofía cuando todavía estaba en la escuela primaria.
Mi madre conservó algunas de mis obras antiguas y, cuando las releí, me di cuenta de cómo el nivel de escritura y vocabulario de los niños de aquella época era mayor que el de hoy. Esto solo alimentó mi curiosidad. Frases como, no se puede entrar dos veces al mismo río, seguían resonando en mi cabeza. Con el tiempo me alejé de la religión, oscilando entre el agnosticismo y el ateísmo, hasta convertirme en un ateo convencido. El entorno en el que crecí tampoco ayudó. Había una clara hostilidad hacia el cristianismo y la absorbí. Cuando me mudé a Tucson, Arizona, me convertí en un ateo militante, siempre dispuesto a debatir con cualquier cristiano que intentara convertirme. Ahí es donde sucedió todo. Mi supervisor en el trabajo era cristiano. Leyó la Biblia mientras el resto del equipo se burlaba de él, pero nunca se defendió. Eso me impresionó, la forma en que abordaba las ofensas, siempre tranquilo, siempre paciente. Años más tarde, escribí sobre ello en mi libro. Pero ese día, en la obra, el calor era sofocante. Estábamos construyendo apartamentos en las afueras de Tucson y mi trabajo consistía en cavar zanjas para instalar tuberías eléctricas. Cuando terminó nuestro turno, fuimos a ayudar a nuestros compañeros que trabajaban dentro de los edificios. Fue entonces cuando llegó la sed. Nuestro supervisor tenía un galón de agua en la parte trasera del camión de la empresa, en un lugar extraño y algo escondido. El otro depósito estaba vacío. Mi amigo tomó el galón y me lo pasó. Le di la vuelta para volver a llenar el vaso y tomé un sorbo. El agua tenía mal sabor, un poco viscosa. Se lo pasé a otro colega, quien lo escupió inmediatamente. Al abrir el galón descubrimos la verdad, estaba lleno de agua de algún arroyo, donde se había averiado el camión. El líquido permaneció allí, expuesto al abrasador sol de Tucson, fermentando durante horas. Bebí eso. Y fue suficiente. Al poco tiempo comencé a sentirme mal. Primero vinieron las náuseas, luego la fiebre y luego la debilidad. Me diagnosticaron cólera y disentería, pero sospecho que había algo más, tal vez alguna toxina de las algas que vi en el galón. Cuando la abrimos, había barro rojizo, lleno de larvas e insectos diminutos. El olor era insoportable. Y yo había bebido eso. Así empezó mi calvario. Y lo que vino después, bueno, eso es lo que estoy aquí para contarles. Algo que no se puede traducir en palabras. Era como si una voz estuviera tejiendo pensamientos directamente en mi mente, sin sonido, sin eco, solo una presencia que se comunicaba en capas de significado puro. ¿Y qué dijo ella? No eran órdenes, no eran juicios. Fue una invitación. Una invitación a comprender. No sabía lo que estaba pasando. No tenía referentes, no tenía creencias, no tenía nada más que esa oscuridad acogedora y la luz que crecía frente a mí, como un amanecer sin horizonte. Pero algo dentro de mí, algo que ni siquiera sabía que existía, lo reconoció. No como un dogma, no como una doctrina, sino como una verdad que siempre había estado ahí, esperando ser recordada. Y entonces la voz, o lo que fuera, me mostró cosas. No en imágenes, no en escenas, sino en sentidos. Como si cada recuerdo, cada arrepentimiento, cada momento de bondad o crueldad que alguna vez había experimentado se estuviera desarrollando ante mí, no como una película, sino como una experiencia de vida. Sentí el impacto que mis acciones habían tenido en los demás. No hubo acusación, no hubo vergüenza, solo la claridad absoluta de cómo cada elección, por pequeña que fuera, repercutía en el mundo. Y lo más aterrador, sabía que esto era real. No fue una ilusión, no fue un delirio febril. Era una realidad desnuda, cruda, sin filtros. Pero no fue un tribunal. No hubo ningún juez señalando con el dedo. Había, sí, una presencia que emanaba algo que solo puedo describir como amor incondicional. No un amor blando, no un amor de postal, sino algo tan profundo que me hizo temblar las piernas, si es que todavía las tenía. Fue como si, de repente, comprendiera que todo el universo se sustentaba en eso. Y que, a pesar de todo, a pesar de mis errores, mis dudas, mi arrogancia de creer que lo sabía todo, yo pertenecía allí. Entonces vino la pregunta. No una pregunta hablada, sino una presión sobre mi ser, como si alguien me pinchara desde dentro, pidiendo una respuesta. Y la pregunta era sencilla, ¿qué quieres? No supe cómo responder. No en ese momento. Porque, por primera vez en mi vida, no sabía lo que quería.
No se trataba de beber hasta caer, no se trataba de demostrar que podía soportar más que los demás, no se trataba de llenar el vacío con ruido y distracción. Se trataba de algo en lo que nunca me había detenido a pensar, ¿quién era yo realmente? Y entonces, como un relámpago, vino el recuerdo de mi cuerpo abajo. De ese montón de carne pálida, de los gemidos de mi perro, de los gritos de los vecinos a lo lejos. Y supe que si quería, podía seguir adelante. Podría disolverme en esa luz, dejar atrás el dolor, el miedo, las noches de insomnio intentando comprender el significado de todo. Finalmente pude descansar. Pero algo me hizo retroceder. No fue una orden, no fue un castigo. Fue una elección. Y en el momento en que lo hice, en el momento en que decidí que todavía había algo que necesitaba hacer, algo que aún no había terminado, el mundo se cerró a mi alrededor como un puño. La luz se apagó. La música se detuvo. Y me caí. No fue una caída suave. Era como ser absorbido por un vórtice, como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo destrozada y unida de nuevo en el lugar equivocado. Grité, o pensé que grité, pero no se oyó ningún sonido. Solo dolor. Un dolor tan intenso que, por un segundo, deseé no haber vuelto nunca más. Deseé haber seguido adelante, haberme dejado llevar. Y entonces, de repente, estaba de vuelta. De vuelta al sudor frío, de vuelta al olor a humedad de la habitación, de vuelta al peso aplastante de mis propios huesos. Mi garganta ardía. Mi piel ardía. Y lo peor de todo, saber que estaba vivo. No como un alivio, no como una victoria, sino como un shock. Porque, en ese momento, supe que la muerte no era el final. Y esa vida, esta vida miserable, confusa y dolorosa, era un regalo que casi había desperdiciado. Mi perro ladró. Alguien llamó a la puerta. No podía moverme. Pero por primera vez quise moverme. Quería vivir. No ahogar mis penas en alcohol, no huir de mí mismo, sino comprender. Para ser diferente. Y así fue como todo cambió. Porque mira, no fue un milagro. No fue una cura instantánea. Era algo mucho más simple y mucho más aterrador, era la certeza de que había visto la verdad. Y que ahora ya no podía fingir que no lo sabía. Y allí, ante él, no había lugar para excusas. Cada palabra que alguna vez dije para justificar mis errores, cada mentira que me dije para dormir tranquilo, cada vez que le di la espalda a quienes me necesitaban, todo se esfumó. Ya no era una cuestión de arrepentimiento. Era la verdad desnuda, cruda y sin filtros. Y la verdad duele porque ella no negocia. No acepta el, pero, no acepta el, lo intenté, no acepta el, fue por accidente. Ella simplemente lo es. Vi, en un instante, el peso de cada elección. No como un juez distante que señala con el dedo, sino como un espejo que refleja lo que siempre supiste pero nunca quisiste afrontar. Y lo más aterrador, no fue ira lo que sentí proveniente de él. Fue una tristeza profunda, como la de un padre que ve a su hijo destruirse, aunque lo dio todo para no caer. Una tristeza que me atravesó como una espada, porque sabía que no merecía el perdón. Después de todo, no. Pero entonces sucedió algo. Algo que no esperaba. Él no me condenó. No me echó. Él me levantó. No con un gran gesto, no con palabras vacías de misericordia. Fue un toque firme pero suave. Como si dijera, no es necesario que te arrastres. Yo ya te cargué. Y en ese momento entendí lo que era la gracia. No como un concepto abstracto, no como una bonita teoría en un libro. Pero como algo vivo, palpitante, que me envolvió antes de que pudiera siquiera preguntar. Lloré. No por vergüenza ni por miedo, sino porque, por primera vez, sentí que alguien me veía por completo, toda mi basura, todas mis cicatrices, todas las veces que fallé, y, aún así, no apartaron la mirada. Y luego habló. No con una voz, no con palabras que pudiera repetir después. Pero con una certeza que se instaló dentro de mí como un ancla. No eres lo que hiciste. Eres lo que yo hice por ti. Fue allí donde supe, el infierno no era un lugar al que me enviarían. El infierno era lo que ya había vivido, esa vida de autodestrucción, de indiferencia, de orgullo que me impedía ver más allá de mi propio ombligo. Y el cielo. El cielo no fue una recompensa. Iba a casa.
Pero había una condición. No se trataba de ser perfecto. No se trataba de no volver a cometer errores nunca más. Se trataba de dejar de fingir. Deja de esconderte detrás de excusas, máscaras, historias que me conté para no enfrentar la verdad. Se trataba de mirarse al espejo y, en lugar de mirar hacia otro lado, decir, sí, ese era yo. Y necesito cambiar. Y entonces, tan rápido como empezó todo, regresé. El olor a desinfectante. El pitido de los monitores. La voz de la enfermera que dice, ha vuelto. Pero ya no era el mismo. Porque ahora lo sabía. No como una idea, no como una creencia abstracta. Pero como alguien que sabe que el sol sale todos los días, incluso cuando las nubes lo ocultan. Y esta certeza. Eso es lo único que importa. Estaban allí. Rostros que reconocí, voces que alguna vez me resultaron familiares. Pero algo andaba mal en ellos. No era solo el brillo amarillo en los ojos, no era solo la empalagosa dulzura de las palabras. Era la forma en que sonreían, como si llevaran un cuchillo a la espalda. Uno de ellos se acercó y le tendió la mano. Brian, finalmente estás aquí. No hay dolor ni arrepentimientos aquí. Solo paz. La voz era suave, casi hipnótica. Pero había visto lo suficiente para saber, la paz no huele a podredumbre. La paz no te pone la piel de gallina como si 1000 insectos se arrastraran debajo de ella. Entonces hice lo único que pude. Miré ese valle sin fondo, esa casa que parecía una pesadilla disfrazada de recuerdo, y dije en voz alta, Jesucristo. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Las máscaras se cayeron. Las sonrisas se convirtieron en muecas, los ojos amarillos se abrieron, las voces se convirtieron en un coro de aullidos. No digas ese nombre aquí. Avanzaron con las manos extendidas como garras, pero algo me hizo retroceder, no en cuerpo, sino en alma. Como si un viento invisible me arrastrara lejos de ese lugar. Y luego regresé. Volvamos al olor a desinfectante. Volvamos a los monitores que emiten pitidos. Volvamos a la voz de la enfermera que dice, ha vuelto, como si hubiera salido a comprar pan y no a afrontar el abismo. Pero había regresado diferente. Porque ahora sabía lo que la mayoría de la gente pasa toda su vida intentando negar, que el mal no es una abstracción, ni un concepto filosófico. Es una presencia. Es un aliento cálido en la nuca cuando crees que estás solo. Es la sonrisa que se convierte en dientes afilados cuando dices el nombre correcto. ¿Y el nombre correcto? Este nombre tiene poder. Ni un poder mágico, ni un hechizo. Pero el poder de una verdad que arde más que cualquier mentira. Porque cuando dices, Jesucristo, en ese lugar que no es un lugar sino una ausencia de todo lo bueno, algo sucede. Las máscaras caen. Las mentiras se desmoronan. Y lo que queda es solo el vacío, aullando de odio porque ha sido expuesto. Vi esto. Lo viví. Y no importa cuántas veces la gente se ría cuando cuento esta historia. No importa si lo llaman alucinación, delirio, efecto secundario de una medicación. Porque sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y sé que, al final, solo hay dos opciones, o crees que el amor es más fuerte que la muerte, o te pasas toda la vida fingiendo que no viste lo que tienes delante. Elegí creer. Y esa elección. Esa es la única que realmente importa. Allí, justo ante mis ojos. Ellos sonrieron. Ellos saludaron. Extendieron sus manos como si quisieran abrazarme, como si este fuera el lugar donde siempre debería haber estado. Pero algo dentro de mí lo sabía, no era amor. No fue paz. Era una trampa tan antigua como el tiempo, tan seductora como el pecado. Porque ya había oído hablar de estas cosas. Ya había leído sobre ellos en los libros sagrados, en las historias de los santos, en los relatos de los que regresaron de entre los muertos. Pero nada, nada, me preparó para la cruda realidad. No son monstruos con dientes afilados y garras ensangrentadas desde el primer momento. No. Se visten de luz. Hablan con voces que resuenan como música. Ofrecen todo lo que siempre has deseado, perdón, aceptación, un lugar al que finalmente perteneces. Y luego, cuando bajas la guardia, cuando crees que estás a salvo, cambian. Eso es lo que me pasó a mí. En un abrir y cerrar de ojos, los rostros se distorsionaron.
Las manos que alguna vez parecieron humanas se convirtieron en garras nudosas. Las sonrisas se convirtieron en bocas llenas de colmillos, dientes cerrados como cuchillas. Algunos tenían alas membranosas, otros se arrastraban como reptiles, otros parecían hechos de pura sombra, como si la oscuridad hubiera tomado forma. Y el olor. Dios, el olor era carne podrida y azufre quemado, tan fuerte que parecía destrozarme los pulmones. Ellos rodearon. Ellos se rieron. Susurraron cosas que yo no quería escuchar, promesas de poder, de placer, de una eternidad sin dolor. Pero había visto lo suficiente para saber que esto no era una invitación. Fue una frase. Entonces hice lo único que podía hacer. Grité el nombre que más temen. Ni una sola vez. No dos. Lo dije como si mi vida dependiera de ello, porque así fue. Jesucristo. 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 Como una ametralladora, como un escudo, como una oración desesperada arrancada de lo más profundo del alma. Y cada vez que lo dije, retrocedieron. No huyeron, nunca huyeron, pero se alejaron, gruñendo, escupiendo, tratando de alcanzarme con garras que se estrellaron contra una barrera invisible. Podrían empujarme. Podrían pincharme. Podrían rodearme como una manada de lobos hambrientos. Pero no pudieron tocarme. No precisamente. Porque ese nombre, ese santo nombre, era como fuego para ellos. Era como un muro que ninguno de ellos se atrevía a cruzar. Fue entonces cuando apareció. Uno de ellos destacó del grupo. No fue el más grande ni el más aterrador. De hecho, era pequeño, no más de 5 pies de alto, con un cuerpo delgado y escamoso, como un lagarto que había crecido demasiado. Pero había algo en él, algo que me erizaba la piel. Sus ojos, ¿cuántos eran? 2. 3. Nunca pude mirarlos, brillaban con una inteligencia antigua y cruel. Y su boca, su boca se movía de una manera extraña, como si las palabras tuvieran que ser forzadas a salir, como si el lenguaje humano fuera un lenguaje que apenas podía hablar. Kranik, dijo, arrastrando la palabra como si cada sílaba doliera. ¿Quieres ver este lugar? Venir. Os muestro el reino. Y luego hizo algo que nunca olvidaré. Se acercó a una pared que no era una pared. Parecía el cielo, un cielo gris y pesado, como si una tormenta eterna estuviera a punto de estallar. Pero cuando extendió la mano y rasgó el aire como si fuera una tela, vi la verdad, no era el cielo. Fue una ilusión. Una fina cortina ocultando lo que había detrás. Y lo que había detrás, era el infierno. No el infierno de los cuentos infantiles, con llamas y diablillos con tridentes. No. Fue peor. Era un lugar donde la tierra era un desierto de polvo caliente, donde el aire olía a carne quemada y azufre, donde el sonido más constante no era fuego sino gritos. Gritos de dolor. Gritos de arrepentimiento. Gritos que nunca cesaron. Estaban por todas partes. Criaturas como las que había visto antes, pero ahora en su verdadero estado, sin máscaras ni disfraces. Algunos arrastraron a las almas por los cabellos. Otros bailaron en círculos, como si celebraran el dolor de otras personas. Y en el centro de todo, un agujero negro, un vórtice que absorbió todo hacia sí, como un sumidero gigante en medio del universo. De ahí cayeron las almas. Allí los arrastraron. Y luego miré hacia abajo. Y vi la celda. No fue grande. Quizás 3 metros por 3 metros, quizás menos. Pero el tamaño no importaba, porque dentro de ella, el espacio se distorsionaba. Era como si el cubo fuera un portal a otra dimensión, donde lo que veías no era lo que había allí, sino lo que llevabas dentro. Si murieras asustado, verías tus peores pesadillas. Si muriera con odio, vería a sus enemigos. Si moría con culpa, vería que sus errores se repetían sin cesar. Y comprendí, en ese momento, que el infierno no es un lugar. Es una prisión. Una prisión hecha de tus propias decisiones, tus propios pecados, tus propias mentiras. Y lo peor de todo. No estás solo ahí. Están contigo. Siempre. El pequeño demonio, lo apodé aliento de lagarto porque su aliento era tan fétido que parecía quemarme la piel, me miró con una sonrisa torcida. Él sabía que estaba asustado. A él le gustó eso. Ven, repitió,
extendiendo su mano escamosa. Te mostraré más. Y fui. Porque, ¿qué más podría hacer, sentado en la espalda de un demonio agachado, disfrazado de piedra? Los árboles. Ramas retorcidas de criaturas que se retorcían lentamente, como si respiraran. ¿Y la corriente? Una ilusión de sombras y ecos, un truco para engañar a los sentidos ya destrozados. La mujer, llamada Dear Pudding, sonrió aliviada. Es exactamente como lo recordaba, murmuró, extendiendo la mano para tocar el agua. Pero sus dedos atravesaron la nada y su sonrisa se desvaneció por un segundo. Lizardbrett se rió a mi lado, un sonido húmedo y viscoso. Ella se acostumbrará, susurró. Todo el mundo se acostumbra. Hasta que no queden más ilusiones, solo la verdad. Y entonces, como si alguien hubiera accionado un interruptor, la escena se vino abajo. La casa de los abuelos se disolvió en humo. La abuela demonio abrió la boca, una caverna de dientes dentados, y dejó escapar un grito que no era humano. La mujer también gritó, pero su grito se perdió en el vacío. De repente, estaba de nuevo en el cubo, sola, acurrucada en un rincón, con los brazos alrededor de las rodillas. Sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora ardían con un odio tan puro que me hizo estremecerme. ¿Has visto? Lizardbrett me golpeó el hombro con una garra. Ella eligió eso. Eligió ignorarlo. Eligió creer en lo que quería, no en lo que era real. ¿Y ahora? Ahora ella es nuestra. Para siempre. Quería mirar hacia otro lado, pero no pude. Porque allí, en ese cubo, no estaba solo ella. Fue el reflejo de cada mentira que nos hemos dicho a nosotros mismos. Cada excusa. Cada mañana cambio. Cada vez le damos la espalda a la verdad porque era más fácil creer en la ilusión. Y lo peor. Sabía que en algún lugar alguien estaba tomando las mismas decisiones en este momento. Alguien estaba ignorando la llamada. Alguien estaba cambiando la eternidad por un puñado de monedas falsas. Lizardbrett se inclinó y su aliento me quemó la oreja. ¿Lo entiendes ahora? No se trata de lo que hicieron. Se trata de lo que aún puedes evitar. Sentado sobre algo que en realidad no era una criatura, pero que tampoco era un animal. Algo entre lo familiar y lo grotesco, como si una pesadilla se hubiera infiltrado en la realidad. Los árboles no eran árboles. Eran tentáculos retorcidos y sin forma, cada uno de los cuales terminaba en ojos que parpadeaban sincronizados, observando. Cientos de ellos. Miles. Y el nombre, ramitas, no le hacía justicia, se parecían más a ventosas de calamar, chupando la oscuridad a su alrededor, como si el aire mismo fuera alimento. Ella se quedó allí sentada, sin darse cuenta. Al principio todo parecía perfecto. El suave resplandor, la calidez reconfortante, la sensación de que por fin todo estaba en orden. Pero luego vino el malestar. Una voz dentro de ella susurró, ¿cómo llegué aquí? Algo andaba mal. No fue amabilidad. No fue paz. Era una trampa vestida de paraíso. Mojó la mano en el agua y cuando la sacó, no había líquido, solo grava. Piedras ásperas y afiladas. Fue entonces cuando comprendió. No era un lugar de descanso. Fue una mentira. Los árboles, si se les podía llamar así, se contrajeron. Los tentáculos se extendieron y la envolvieron. Ella gritó, pero el sonido se lo tragó el vacío. Y lo vi. Vi caer la máscara. Vi a la mujer que, en vida, se presentó como virtuosa, generosa, benefactora. La misma que repartía limosna a los pobres mientras golpeaba a sus hijos con un cepillo, repitiendo, no serás bombero. No serás artesano. Serás médico. Abogado. Como siempre fuimos. La misma que controlaba a su marido con silencios gélidos, que creía firmemente que su camino era el único correcto, que el mundo solo funcionaría si todos obedecieran su voluntad. Y allí, en ese lugar, ya no era la dama respetable. Él era simplemente otra alma perdida, arrancada de la ilusión para enfrentar la verdad desnuda. Y la verdad duele. Me alejé. No había nada que hacer. Solo miraba, mientras el peso de la realidad la aplastaba. Y a mi alrededor otras criaturas se reían. No eran risas de alegría, eran risas secas, como huesos rompiéndose. Me miraban con los ojos vacíos, como diciendo,
¿aún no lo entiendes? Aquí cada uno cosecha lo que siembra. Quería despertar. Gritar. Pero las palabras que salieron de mi boca fueron simplemente, Jesucristo. Jesucristo. Porque, en ese momento, lo supe. Sabía que no era un sueño. No fue una alucinación. Fue real. Y eso estaba ocurriendo ahora, a personas que todavía respiraban, que todavía creían que el mañana sería diferente. Me tomó años procesarlo. Años escribiendo, garabateando, tratando de darle sentido a lo que vi. Y cuanto más leía, más entendía, esto no era un invento. Fue una profecía. Era lo que la Biblia describe en Zacarías 32, un lugar de oscuridad, de muros vivientes, de un abismo sin fondo. Un lugar donde las almas no descansaron, sino que se ahogaron en sus propios pecados, repitiendo sus errores en un ciclo sin fin. Y no fueron solo los obvios. No fueron solo los monstruos de la historia, sino el hombre que vi allí, el arquitecto de la solución final, Reinhard Heydrich, el carnicero rubio. Estaba allí, en una celda de fuego, luchando contra sombras que nunca lo dejarían en paz. Cada golpe que lanzó rebotó en él mismo. Cada grito de odio que soltaba volvía como una espada. Y por todas partes, las voces de aquellos a quienes había destruido susurraban, ahora te toca a ti. Lo vi arder. No en el fuego ordinario, sino en el fuego que él mismo encendió. Cada horno que ordenó construir, cada cámara de gas, cada vida que extinguió, ahora lo consumía. Y no murió. No hubo alivio. Solo la eterna repetición de lo que había hecho. Otros también estaban allí. Líderes que creían en dioses falsos, que se arrodillaron ante ilusiones doradas, solo para descubrir, demasiado tarde, que habían sido engañados. Vi nazis, sí, pero también vi a aquellos que, en vida, se consideraban justos, hombres y mujeres que sonreían ante las cámaras mientras pisoteaban a los débiles. ¿Quién predicó el amor mientras esparcía veneno? Que creía que el cielo era un derecho, no una elección. Y lo más aterrador, muchos de ellos todavía no sabían que estaban en el infierno. Todavía creían que este era el paraíso. Hasta que cayeron las máscaras. Hasta que los ojos de los árboles parpadearon. Hasta que el agua se convirtió en piedra. Regresé. No por mi mérito, sino porque alguien decidió que mi historia aún no estaba terminada. Y desde entonces he estado intentando advertirte. Porque lo que vino fue una historia de terror. Era un espejo. Una advertencia. Y lo peor de todo es que, mientras lees esto, alguien elige ignorarte. Alguien está cambiando la verdad por una brillante mentira. Alguien se dice a sí mismo, mañana cambio. Pero el mañana no siempre llega. Y cuando llegue, puede que sea demasiado tarde. Que el fuego no era solo calor. Era un horno enorme, metido dentro de nuestras gargantas. Y no mejoró. Empeoró. Porque el odio que lo consumía era más fuerte que cualquier droga, más profundo que cualquier ritual. Un fascista que odiaba el cristianismo, pero no porque estuviera en contra de Dios, no, lo odiaba porque Dios lo había rechazado primero. ¿Qué pasa con las sustancias? Ah, las sustancias. Aquella inyección que el médico llamó vitaminas tenía nombre. Todo empezó con Pepperbitin. Los soldados alemanes lo utilizaron para derrotar al enemigo. Lo usó para golpearse a sí mismo. Pero el enemigo, al final, siempre gana. Y luego vino el temblor. Parkinson, dijeron. Mentir. Era el cuerpo que se desmoronaba, célula a célula, como un reloj cuyos engranajes son devorados por el óxido. No duraría. Nadie dura. No cuando el alma ya está podrida. Pero entré al búnker. Solo se enteraron más tarde. Y lo que encontraron allí no fue un hombre, era un esqueleto cubierto de piel, que todavía respiraba y todavía escupía blasfemias. Y luego vino el aliento del lagarto. No fue una metáfora. Era el olor a carne podrida, a dientes afilados, a algo que no debería existir, pero existía. Y me arrastró. No a una celda. A un laberinto. Entre las paredes de la cueva había tubos, hendiduras que se ensanchaban como las venas de un monstruo dormido. Subimos y bajamos, mirando a través de las grietas, viendo lo que no debería verse. Y luego llegamos a los recovecos del pozo. Como describe Sincol 32, los recovecos del pozo.
No eran células ordinarias. Eran espacios entre ladrillos, triángulos que crecían a medida que se profundizaban, como si el mismo infierno respirara y expandiera sus costillas. Algunos eran pequeños, del tamaño de un ataúd. Otros son más grandes, como salas de espera para los presos. Y ahí abajo, al final de la espiral, en sentido antihorario, porque hasta el infierno tiene sus reglas, se abrieron los muros. Las celdas no tenían puertas. Solo criaturas. Criaturas que iban y venían, que susurraban ofertas, que prometían reinos. Maldice a Dios. Maldícete a ti mismo. Maldice todo. Y sígueme. Porque el infierno no es un lugar de castigo ciego. Es un mercado. Y negocian con lo que más quieres. Conocía este juego. Lo practiqué. Ciencia lineal, la llamaban. O tal vez simplemente leí muy poco y vi demasiado Star Wars. Pero él creía en el poder de la mente. Creía que podía doblar cucharas con el pensamiento, que podía hacer que las cosas sucedieran solo con querer. Y funcionó. Hasta cierto punto. Hasta el día que la cuchara se cayó de la mesa, alguien la pisó y me reí. Dobla la cuchara ahora, dijeron. Y no pude. Porque el poder no era mío. Nunca lo fue. Y luego vino la acusación. Aquí, en este nivel, estaban los que jugaban con el mismo fuego. Los que creían que podían controlar las sombras. Los que se dejaron seducir por la promesa de la mitad del reino. Pero el reino del infierno no es un trono. Es el sillón de un dentista. Eternamente ajustable. Eternamente doloroso. Me arrastraron hasta allí. No con cadenas, sino con algo peor. Con algo que se me pegaba a los pies como barro seco, que temblaba y se retorcía, lleno de dientes y ojos y voces que repetían todo lo que alguna vez había negado. Tú elegiste esto, dijeron. Le diste la espalda. Cerraste la puerta cuando Dios llamó. 1000 veces. 1000 oportunidades. ¿Y ahora? Ahora lo sabes. Lo sabía. Sabía que no había excusas. Sabía que cada elección había sido mía. Que Dios me había librado de accidentes, que me había enviado señales, que me había dado vislumbres de algo más grande, y yo las había desperdiciado. Por orgullo. Por curiosidad. Por esa voz que susurraba, solo un poquito más. Solo una vez más. Y ahora, allí, ya no existía, solo una vez más. Lo único que tenía era la silla. Solo había certeza de que se lo merecía. Que cada segundo de tormento fue justo. Que no había apelación, que no había perdón, que no había nada más que la verdad desnuda, yo había elegido. Y el infierno no fue un castigo. Era el resultado lógico de una vida vivida a contraluz. Pero entonces, algo cambió. No fue misericordia. No fue el perdón. Era algo más sencillo. Más brutal. Una pregunta. La voz que resonó ya no era mía. Fue un susurro que no pertenecía a ninguno de los dos, ni a mí, ni al abismo. Era algo que venía del exterior, como si el propio aire hubiera aprendido a hablar. Y luego, los pasos. Auge. 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 Lento. Adrede. Como si cada golpe contra el suelo fuera un martillo forjando el tiempo. Las criaturas, esas cosas que se arrastraban, que se retorcían, que se alimentaban de mi desesperación, se dispersaron como cenizas en el viento. Una de ellas, la más persistente, la que siempre intentaba aferrarse a mi sombra, hundió la cara en el suelo y luchó hasta quedar reducida a una ramita retorcida. Me reí. No por crueldad, sino porque era lo único que tenía sentido en aquel lugar, lo absurdo convertido en broma, el horror convertido en ridículo. Era mi mente, tal vez, tratando de salvarse de la locura. Pero luego me levantó. No suavemente. Duro. Con una urgencia que dolía más que las cadenas. Y cuando sus muñecas se abrieron, cuando vi los agujeros, las marcas que yo mismo habría hecho si hubiera estado allí, ese día, entre la multitud gritando pidiendo sangre, algo en mí se rompió. No fue su culpa. Fue una vergüenza. La vergüenza de reconocer que sí, habría clavado los clavos. Me habría reído mientras lo levantaban. Habría escupido al pie de la cruz y habría llamado justicia. Y aún así, él me cargó.
Atravesamos el túnel, el mismo vórtice que me había arrastrado hacia abajo, pero ahora era diferente. No había más peso. No había más miedo. Era como si el espacio mismo se doblara a sus órdenes, como si el tiempo fuera solo un detalle que ajustaba con un gesto. Y luego, la roca. La misma roca donde empezó todo. Me colocó allí, con firmeza, como diciendo, aquí. Este es tu lugar ahora. Lloré como un niño. No hubo palabras. No hubo oraciones. Solo el llanto, crudo y descontrolado, como si cada lágrima fuera un pedazo de infierno saliendo de mí. Y luego habló. No con voz. Con presencia. Con un aliento que me empujó hacia atrás, hacia el vacío negro, pero ya no era el mismo vacío. Ahora había algo ahí. Algo que brillaba, débilmente, como una estrella vista desde el fondo de un pozo. Y luego, el aire. El aire era fresco, inesperado, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación sofocante. Estaba de vuelta. No en el cuerpo, todavía no, sino en el umbral, en ese espacio entre lo que era y lo que sería. Y cuando finalmente volví en sí, fue como despertar de un sueño que había durado una eternidad. Me temblaban las manos. Mi piel ardía. Y el olor, ese olor a carne quemada, a metal oxidado, todavía se me pegaba como una segunda piel. Alguien me abrazó. No recuerdo quién. Quizás un vecino. Quizás un extraño. Lo único que sé es que me arrastraron a un camión y me llevaron al hospital, donde los médicos, con ojos cansados, intentaron entender qué me pasaba. Mi sangre era espesa, viscosa, como si se hubiera convertido en algo que no debería existir. Me clavaron agujas, me bombearon líquidos, susurraron palabras que no entendí. Uno de ellos, un indio de voz suave, me miró como si lo hubiera visto antes. Has estado en un lugar realmente malo, dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Y tal vez lo fue. Porque cuando finalmente llegué a casa, cuando me hundí en ese puff, con el calor de Texas pegado a mi piel y el perro lamiendo mis manos, supe que ya no era el mismo. Mis amigos negaron con la cabeza, se rieron nerviosamente y me llamaron loco. Pero no me importó. Porque allí, en ese momento, con el viento fresco golpeando mi cara, incluso sin aire acondicionado, incluso con el sudor goteando, sentí algo que nunca antes había sentido. Paz. No la paz de aquellos que nunca lucharon. Pero la paz de quienes fueron quebrantados y, aún así, optaron por dejarse reparar. Miré al cielo, ese cielo que alguna vez pareció un techo de plomo, y dije las únicas palabras que tenían sentido, me rindo. No fue una rendición. Fue la entrega. Y entonces, el milagro, la carga ya no era pesada. Y allí, entre las páginas arrugadas y los borradores que sobrevivieron al caos, me di cuenta, las palabras no tenían por qué ser perfectas. Solo necesitaban ser verdad. Y la verdad, por muy rota que estuviera, tenía una forma de repararse cuando dejamos de luchar contra ella. Los flashbacks no eran fantasmas. Eran cicatrices que palpitaban. El diagnóstico, ese frío nombre, trastorno de estrés postraumático, se me quedó pegado como una etiqueta, no definía quién era yo, pero explicaba por qué cada sonido agudo me hacía estremecer, por qué las multitudes me asfixiaban, porque el mundo me parecía un lugar en el que nunca encajaría. No quería gente a mi alrededor. Pero Dios, en su divina ironía, me colocó exactamente donde no quería estar, rodeada de voces, miradas, vidas que no paraban. En la iglesia, en el trabajo, incluso en el supermercado. Me arrojó al fuego solo para demostrar que no me quemaría. Y me quemé. Por supuesto que lo quemé. Recuerdo una vez en el centro comercial, las luces fluorescentes parpadeando como luces estroboscópicas, los maniquíes en las ventanas parecían cuerpos petrificados, el ruido de las voces convirtiéndose en el eco de una explosión. Mi cuerpo encerrado. Mi mente gritó. Pero me quedé. Porque alguien me había enseñado que la única manera de superar el infierno era caminar a través de él, no con armas, no con valentía, sino con los pies descalzos y el corazón expuesto. Y cuando salí de allí, ya no era el mismo hombre. Era alguien que sabía que el cielo no era un premio para las inmaculadas, sino un refugio para quienes se atrevían a mirar hacia abajo y decir, no puedo más. Ayúdame. Desde entonces, la vida se ha convertido en una sucesión de misiones imposibles. Ministerios penitenciarios,
puestos que me obligaban a liderar cuando lo único que quería era esconderme, responsabilidades que caían sobre mí como piedras y yo, allí, tratando de no ser aplastado. Pero en cada uno de ellos había una lección: Dios no nos pone donde somos fuertes. Él nos pone donde lo necesitamos. Ahora, las palabras que alguna vez me asfixiaron se están convirtiendo en un libro. O mejor dicho, libros, porque una historia como esta no cabe en un solo volumen. Todavía no sé el título. Destino, el cielo es una posibilidad. O tal vez algo más crudo, más urgente. Lo que importa es que las páginas están siendo escritas, revisadas, cuestionadas. Los editores tienen sus plazos, sus burocracias, sus canalizaciones, que parecen demasiado lentas para cualquiera que transmita un mensaje que no puede esperar. Pero aprendí a confiar en el tiempo de Dios. Incluso cuando parece llegar tarde, nunca llega tarde. Y si estás leyendo esto, o escuchándolo, o sintiéndolo, y reconoces ese peso en ti mismo, esa voz que susurra que no eres lo suficientemente bueno, que el pasado es una prisión, que el futuro es una broma aburrida. Tengo una pregunta para ti: ¿alguna vez te has detenido a mirarte realmente en el espejo? No el espejo que refleja tus victorias, tus máscaras, tus mentiras bien ensayadas. El otro. El que muestra las grietas, los errores, las veces que juzgaste, traicionaste, lastimaste o fuiste herido. El que revela que en el fondo sabes que no mereces el cielo. Pero también sabes que lo necesitas. Así que aquí está el desafío: arrodíllate. No como un ritual, no como un gesto vacío. Pero como quien finalmente admite que ya no puede soportarlo solo. Di: Señor, no sé si existes. Pero si existes, pruébame. Perdóname. Transfórmame. Y espera. Porque Dios no responde a quienes exigen pruebas. Él responde a los que se rinden. Si estás cansado de luchar, si la culpa es un peso que no se quita de tus hombros, si la soledad es una compañera constante, si la vida parece una película sin final feliz, rezo por ti ahora. No como un hombre santo, sino como alguien que ha estado en el fondo y encontró una mano tendida. Repite conmigo: Padre, ten piedad de mí. Perdóneme. Libérame de esta prisión. Sana lo que está roto en mí. No puedo soportarlo más. Pero confío en ti. Hazme una nueva criatura. Rompe estas cadenas. En el nombre de Jesús. Amén. Y cuando te levantes, mira a tu alrededor. ¿Por qué se rompieron las cadenas que escuchaste? Eran reales. Y ahora, por primera vez, eres libre.